Buenas a todos los amantes de la historia, espero se encuentren bien. Hoy les quiero hablar del 12º sultán del Imperio Otomano, Murat III, también conocido para los cristianos Amurates. Murat nació el 4 de julio de 1546, era hijo del sultán Selim II y de su esposa legal Nur Banu. En su adolescencia fue gobernador de Manisa, asciende al trono en 1574 a la muerte de Selim, y lo primero que hace es mandar a estrangular a sus hermanos para no tener problemas sucesorios. Su ascenso marca la decadencia del Imperio Otomano, teniendo una seguidilla de sultanes ineptos. Esto comienza en el 1579, después que el imperio estuvo a manos del gran visir Sokollu Mehmed Pasha, que terminó siendo ejecutado. Murat siempre estuvo influenciado por su madre Nur Banu y sus concubinas, sobre todo de su favorita Safiye. Hay fuentes donde se sabe que el mismo sultán recibía sobornos para poner personas en diferentes puestos importantes. Como su padre Selim nunca fue a comandar ninguna campaña militar, prácticamente se la pasaba en el palacio de Topkapi, ya que siempre tuvo miedo de que los genízaros lo destituyeran. Durante su reinado tuvo muchas cartas intercambiadas con Isabel I de Inglaterra. Es más, Murat decía que el Islam y el protestantismo tenían más en común que con el catolicismo romano. Y tanto fue el acuerdo que Inglaterra exportaba estaño y plomo para artillería y municiones para el Imperio Otomano, ya que Isabel lo que buscaba es tener un aliado en la guerra contra España en el 1585. Murat tuvo 4 concubinas, su favorita es Safiye, con quien tendría el futuro sultán Mehmed III, y 2 hijas, Aise Sultán y Fatma Sultán. Su segunda concubina Semsiruzar Hatun, con quien tendría Rukiye Sultán, la tercera Shaykh Hatun y la última Nas Perer Hatun. Murat aparte tuvo 21 hijos varones y en total 28 hijas, de las cuales 16 murieron de peste en el 1597. Según dicen algunos historiadores, aunque cabe aclarar que a estos no le caía bien el sultán, Murat hasta 6 años después de su reinado le fue fiel a su favorita Safiye, con quien hasta el momento solo tenía un varón. La madre del sultán estaba muy preocupada, ya que él no quería tener otras concubinas, y cuando por fin decide recibirlas, al momento del acto sexual simplemente no podía. Por esto Nur Banu acusó a Safiye y a sus criados de brujería. Muchos de los criados de Safiye fueron torturados para que hablaran, pero no dijeron nada. Con el tiempo, los médicos de la corte logran una pócima para que Murat pudiera tener relaciones con otras mujeres, y como habrán visto, fue un éxito. En total tuvo 22 hijos varones y 28 hijas. En casi 20 años de reinado mantuvo guerras con Persia y en Europa con el reino de Hungría, Transilvania y el Sacro Imperio Romano Germánico, donde fue importante en la Guerra de los 15 años. Lo positivo para el imperio fue la extensión en el Medio Oriente gracias a la Guerra Otomana Safávida, que fue del 1578 al 1590.
En el momento de su muerte, deja una extensión de casi 19.900 millones de kilómetros cuadrados. También se interesó en las artes, sobre todo en miniaturas y libros. Hay un libro llamado El libro de los sueños, donde Murad cuenta sobre algunos de ellos que tuvo. Por ejemplo, que tuvo encuentro con Mahoma. Incluso en uno, soñó que se sienta en el regazo de este y le besa en la boca. Otro sueño, que fue desnudado por su padre Selim y que lo sienta en el regazo. Otro que asesina él solo a 12.000 infieles. Otro sueño que camina sobre el agua y que asciende al cielo. Y en otro que producía leche de sus dedos. Murad muere el 15 de enero de 1595 a los 49 años por causas naturales en Constantinopla, en el palacio de Topkapi, y lo sucede su hijo Mehmet, siendo Mehmet III, que posteriormente mataría a sus otros 19 hermanos. Bueno, espero les haya gustado este relato de la vida de este sultán. No se olviden de dar like, de suscribirse, de compartir videos. Acepto cualquier consejo para mejorar en mi canal. No se olviden que todos los días subo. Y nos vemos en la próxima. Sean felices y saludos. Besitos.